Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar con spoilers de la película Thunderbolts, dirigida por Jack Schrader y protagonizada por Florence Pugh, David Harbour, Lewis Pullman, Wyatt Russell, Sebastian Stan, entre varios otros. El primer elemento que yo destaqué, en mi opinión sin spoilers, en relación a lo positivo de la experiencia tenía que ver con las temáticas de la historia, porque dichas temáticas al final del día apuntan a la salud mental, que yo creo que es algo sumamente importante y también maduro para explorarse en una película de superhéroes, o en este caso antihéroes. En el caso de Thunderbolts se explora literalmente lo que es el tema de la depresión, a través de la gran mayoría de personajes que literalmente no se sienten suficientes, que se sienten infelices. Y eso a mí me pareció muy destacable. Escenas como el monólogo interno de Yelena al principio de la película, o también este momento de John Walker recordando a la familia que él ignoró y que también se remata con este momento en donde él, sin darse cuenta, casi se lanza por el agujero de un ascensor, a mí me parecen extremadamente arriesgadas y de lo más interesante de todo el visionado. Esto demuestra al final del día que la salud mental de nuestros protagonistas está quebrantada. Obviamente no estamos hablando de una película derechamente dramática, porque por ahí tenemos el humor de Marvel o algunas escenas de acción que claramente tienen que ir con el canon del género, pero en términos generales el libreto avanza hacia adelante en temas adultos. Ya simplemente con tener protagonistas así de quebrantados igualmente provoca que uno como espectador empatice con ellos. Y yo creo que el peak de esta experiencia en general en relación a la salud mental viene en el tercer acto, que esto también lo mencionaba en mi opinión sin spoilers. Cuando llega esta escena en donde Yelena y Red Guardian tienen esta discusión en plena calle, en donde ella literalmente le dice: papi, me siento sola, yo literalmente me destrocé en 1000 pedazos. En ese momento dije, ok, esta película pasó de ser competentemente entretenida a algo muy bueno. Y aquí, a su vez, se demuestra de que el elenco tiene un carisma arrollador, porque ese momento no se podría haber vendido así de bien sin tener a Florence Pugh como Yelena y a David Harbour como Red Guardian. Ambos estupendos, pero la primera afianzando esta idea de que es un talentazo indudable. Y ya que estaba hablando del tercer acto, hablemos un poquitito en detalle de lo que ocurre ahí. Porque yo menciono, en mi opinión sin spoilers, de que el tercer acto me pareció arriesgado. Y es que al presentarse el supervillano o el superantagonista de turno, que vendría a ser Sentry o el vacío, The Void, como le dicen en la película, la gran resolución de todo el conflicto son todos los protagonistas, todos los Thunderbolts, entrando al vacío para intentar recuperar la parte positiva de este antagonista. Y eso hace mucho tiempo no lo veía en una película blockbuster. En otras palabras, el libreto de esta película decide de forma sumamente acertada dejar como resolución final un drama interno extremadamente psicológico que se aleja de estos terceros actos enormes, grandilocuentes, salvajes que destrozan media ciudad. Y todo esto yo lo aplaudo al 100%. Porque la película me estaba pareciendo entretenida, me estaba pareciendo interesante mayormente, pero cuando llega el tercer acto y toma estas decisiones, a mí simplemente se me eleva por completo el visionado general. No esperaba nada de ese tercer acto y la forma en la que concluye, con ese abrazo incluido, a mí me parece estupendo. Por ahí estuve leyendo algunas críticas en relación a lo simplista que puede ser el tercer acto en relación a la salud mental, pero yo creo que no es tanto el caso, en primer lugar por cómo está construida la película y en segundo lugar porque de vez en cuando simplemente se necesita eso. Se necesita que tu círculo cercano, que tus seres queridos te abracen, te enseñen apoyo, te impulsen en momentos difíciles y se acabó, porque al final del día la película te dice, no hay que olvidar la depresión, no hay que hacer como que no existe, sino que hay que intentar abrazarla, entenderla, saber de que en todo momento va a estar ahí, pero se puede luchar contra ella. Y repito, ya simplemente con estar hablando de estos temas a raíz de una película de Marvel, a mí me parece que ganamos en el trato. Es un tercer acto que se arriesga y entrega momentos, como los que mencioné, bastante memorables.
Y bueno, dicho sea de paso, también me agradó bastante de que Bob, este personaje que vemos en la bóveda en varios de los trailers, se transforme lentamente en este antagonista de El Vacío hacia el tercer acto de la película, porque al final del día eso habla de un desarrollo de personaje, eso habla de un personaje que tiene facetas, que tiene capas, que no es simplista. Y además, como ya he mencionado en este comentario, creo que eso se escapa de lo que hemos estado viendo en Marvel últimamente, de estos villanos acartonados, de estos villanos que simplemente tienen una motivación y nada más. Aquí es todo lo contrario, estamos hablando de un personaje introspectivo, que tiene que ver literalmente con su psicología, y eso realmente me pareció soberbio. Y también, antes de que se me olvide, mencioné en mi opinión sin spoilers de que el sonido me pareció espectacular y quiero reforzar esto con los poderes del antagonista, porque cuando Bob se convierte finalmente en el vacío o The Void, cada vez que desaparece una persona y deja como esa sombra, en el cine se escuchó exquisito. Como mencioné, uno de los mejores diseños de sonido que he escuchado en mucho tiempo. De hecho, hay un momento en donde Yelena se sacrifica primero antes que todos los demás protagonistas, y en ese momento en donde ella entra al vacío, les juro que retumbó la sala como hace años no lo hacía. Sin lugar a dudas, un sonido que me voló la cabeza. Ahora bien, en mi opinión sin spoilers, también mencioné algunos puntos negativos que creo que valen la pena reafirmar con algunos ejemplos, y uno de ellos era el tema del ritmo. Yo había leído en internet de que esta película tenía un ritmo maravilloso y que a muchas personas la duración ni siquiera les pesó, pero en mi caso fue un poquitito más desbalanceado. Esto ocurre porque en los dos primeros tercios de esta película, o al menos en los primeros 50 minutos, tenemos una segregación de personajes considerable. Por un lado tenemos el tema de la bóveda, que es una supuesta trampa de Valentina para matar a nuestros protagonistas, y por otro lado la tenemos a ella con el tema del Congreso, con el tema de Bucky, con el tema de un juicio, y así sucesivamente. En consecuencia, al menos para mí fue casi imposible no sentir un poco el paso del tiempo en esos primeros dos tercios o en esos primeros 50 minutos, porque literalmente me intrigaba más lo que estaba ocurriendo en la bóveda que lo que estaba ocurriendo con Valentina, y la película no dejaba de recortar ambos sucesos. Por consiguiente, yo por un lado aplaudo de que la película tenga una estructura distinta a lo que uno podía esperar, porque el hecho de que los personajes estén encerrados en una bóveda por casi 40 o 50 minutos es bastante sorpresivo, pero por otro lado, repito, no pude evitar sentir la duración del filme, al menos en esa primera mitad. Además, como mencioné en mi opinión sin spoilers, si ustedes no disfrutan en general del personaje de Valentina, esta película tiene una enorme cantidad de ella. Entonces, todas estas escenas con ella, con su asistente, con el tema del Congreso, definitivamente se pueden sentir muy latosas. Y bueno, dicho sea de paso, ya para ir cerrando un poquitito con los puntos negativos, también mencioné en mi opinión sin spoilers de que algunos personajes se sienten desaprovechados, y yo creo que el mayor ejemplo de esto es Taskmaster. Creo que la muerte prematura de este personaje evidentemente no es sorpresa porque no aparecía en ningún póster y en casi ningún tráiler, pero igualmente siento de que daba para más en general, e incluso he estado leyendo algunos comentarios que se entristecen un poco por la propia actriz que interpreta a Taskmaster, y creo que no están del todo errados. Así que por un lado tenemos a Taskmaster literalmente siendo despachado rápidamente de la historia con un balazo en la cabeza, dicho sea de paso, y por otro lado, y a modo personal, también sentí un poquitito a Bucky un poco apagado. Evidentemente va con el tono de la película porque el personaje es bastante infeliz con lo que está haciendo, pero no sé, sentí como que la actuación de Sebastian Stan también hacía que el personaje no se sienta tan aprovechado en general. No sé si seré solo yo, pero así lo sentí. E incluso diría que John Walker pierde un poquitito en relación a la personalidad que tenía en The Falcon and the Winter Soldier. Creo que en esa serie me gustaba más el tratamiento dramático que posee. Aquí lo sentí un poquitito más reservado, como que tenía potencial de ser aún más en la historia, pero repito, percepciones 100% personales. Y por último, pero no menos importante, estoy seguro que no me van a perdonar si no comentamos rápidamente las escenas post-créditos, porque definitivamente causan comentarios y muchas reacciones en las salas de cine. La primera, como dije en mi opinión sin spoilers, es literalmente un chiste. Aparece Red Guardian en un supermercado intentando promocionar un poco la marca de cereales en donde ellos aparecen como Thunderbolts y nada más. Entonces hay una señora que revisa el cereal y luego lo deja. Es un chistecito simplemente
simplemente algo jocoso, algo divertido que pasa muy rápido. Sin embargo, la segunda escena postcrédito ya da para comentar. Porque en esta escena ocurren dos cosas importantes. En primer lugar, vemos la dinámica de nuestros protagonistas como los nuevos Vengadores, que es literalmente la última sorpresa de la película. Y en segundo lugar, vemos la nave de los Cuatro Fantásticos llegando a la Tierra. Esto significa, literalmente, que los Cuatro Fantásticos, al parecer, no van a poder salvar su planeta o su realidad de las manos de Galactus. Entonces, ¿es esto un spoiler de los Cuatro Fantásticos violentamente o es otra cosa? A mí en general me dejó una buena sensación esta segunda escena postcréditos porque además es bastante extensa y me gusta la dinámica del grupo en general, pero me quedaron dudas. Por ahí se menciona de que Sam Wilson está en contra de que ellos sean los Vengadores, por ahí se menciona de que está Bob pero no puede hacer mucho porque va a salir el antagonista, por ahí se menciona la llegada de los Cuatro Fantásticos con la nave, pero eso qué quiere decir, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como ya he mencionado, la escena es un éxito, porque en el momento en que aparece el logo de los Cuatro Fantásticos en pantalla, la sala en donde yo estaba viendo la película literalmente explotó en euforia, lo que quiere decir que el público realmente quiere ver a estos superhéroes en pantalla. Pero bueno, creo que más o menos ya hemos repasado distintas escenas, momentos, personajes y decisiones creativas que más o menos complementan mi opinión sin spoilers de hace unos días atrás. Como les dije, la película me gustó, me pareció entretenida, creo que tiene un tercer acto sumamente arriesgado y memorable y creo que literalmente es mejor que una buena cantidad de proyectos que ha sacado Marvel últimamente. No es una maravilla, pero sí es bastante audaz en varias decisiones. Sin embargo, lo importante no es solo esto, lo importante es saber qué opinan ustedes ahora con spoilers. Díganme en los comentarios, escenas favoritas, decisiones creativas favoritas, ¿están de acuerdo con lo que yo mencioné de las escenas, de momentos, de los personajes, absolutamente de todo, para que los esté leyendo? Si les gustó este video, denle like, si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.